Muchísimas gracias, Beatriz. Mi agradecimiento al Instituto Internacional Interamericano para la Democracia por su amable invitación. Mi agradecimiento a Beatriz Rangel, moderadora de este acto, y a los panelistas que hoy me han precedido. Pues bien, veo con preocupación la deriva autoritaria. Eh, Perdón, estoy teniendo problemas. Bueno, a ver si ahora sí ya. He tenido problemas con mi computadora y he tenido que optar por el teléfono para unirme a este acto. No sé si me escuchan y si me ven sin problema. Perfecto. Ya se ha iniciado mi video, veo, y que mi micrófono está silenciado. Bueno, decía que, bueno, mi agradecimiento al Instituto Interamericano para la Democracia, a su presidente Carlos Sánchez, a Beatriz Rangel, moderadora del acto, y a aquellos que me han precedido en el uso de la palabra, los compañeros panelistas de este acto Quo Vadis Colombia. Decía que veo con preocupación la deriva autoritaria en la que ha caído el presidente Gustavo Petro desde abril, cuando, bueno, el hecho de que al no contar con la mayoría suficiente dentro del Congreso colombiano para emprender su programa de reformas, reformas pensionarias, reforma laboral, reforma de salud, pues optó por dar un manotazo en la mesa, destituir a los moderados que formaban parte de su gobierno de coalición y formar un gobierno de, bueno, de unidad nacional, así llamado, en la que, bueno, pues, él ha pretendido por avanzar por vía del decreto unilateral medidas que no han tenido las mayorías necesarias para ser aprobadas en el legislativo. Y no solo eso, bueno, pues ha tenido la audacia de, en el momento en que el Poder Judicial colombiano, bueno, pese a todo, en Colombia todavía prevalece el Estado de Derecho y hay una separación de poderes. El Ejecutivo está en manos del presidente Petro, pero bueno, el Poder Judicial es un poder independiente, tal y como lo estipula el artículo 249 de la Constitución de 1991, todavía vigente en ese país, que el fiscal general de la Nación, por ejemplo, es autónomo, que la Corte Suprema de la Nación es autónoma, y sin embargo, pues Petro, en un acto típico de un autócrata, se ha referido al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, como su subordinado, y no como aquel que encabeza otro de los tres poderes. Y bueno, y lo ha acusado incluso dolosamente de estar encabezando un golpe de Estado blando contra su autoridad, contra su poder. Esto se inserta dentro de una tendencia que yo veo ya preocupante en América Latina. La estamos viviendo en México. El presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, pues utiliza sus conferencias matutinas, las llamadas mañaneras, como una especie de patíbulo, como una especie de al que presenta a todos aquellos que él presenta como sus adversarios, sus enemigos, sus oponentes, a los que de manera peyorativa denomina los conservadores, los reaccionarios, etcétera, el antiguo régimen que quieren conservar su poder y sus privilegios, y en esta retórica del todo confrontacional y divisiva, ¿sí? Dividiendo a los, bueno, anatemizando a los médicos, a los ingenieros, a los académicos, a las feministas, a las mujeres en general, a los padres de los hijos con niños con cáncer, por ejemplo, etcétera, etcétera, en una especie de ellos contra nosotros. Que funciona, pues bueno, es funcional, funciona porque es divisivo, es polarizante, ¿sí? Él se arroga eh,
el papel del bien dentro de este juego, dentro de esta bipolaridad maniquea entre buenos y malos, ¿sí? Eh, y pues, le digo que funciona entre ciertos sectores. Y veo esta misma tendencia, la advierto pues, en Alberto Fernández en Argentina, que también ha llevado a cabo una ofensiva contra el poder judicial en la Argentina, que recientemente dictaminó, falló a favor de suspender los procesos electorales en Tucumán y en San Juan. Y bueno, y Alberto Fernández los acusó de ser empleados al servicio de Mauricio Macri, otra vez en un expediente muy manido de satanizar, de desautorizar, de desacreditar los fallos del Poder Judicial. Y lo mismo estamos viendo con la presidencia de Petro, que al no conseguir aprobar estas reformas, está tratando de subvertir el Estado de Derecho y no está, no está eh, insertándose en el marco del Estado de Derecho todavía vigente en Colombia. Hemos visto que, bueno, pues para ello no solo ha demonizado o satanizado al Poder Judicial, sino que ha recurrido a la movilización de milicias campesinas que, bueno, han recorrido las calles de Bogotá en un recurso ya muy utilizado desde el mismo Napoleón Bonaparte y demás regímenes populistas, de movilización de clientelas, pues, que buscan intimidar o que buscan coaccionar las decisiones de los poderes autónomos, del legislativo, del judicial. Aquí mismo lo estamos viviendo en México. Bueno, pues tenemos turbas que pues están apersonándose diariamente a las afueras del Palacio de la Corte Suprema de Justicia de México para intimidar a los magistrados, para intimidar a los jueces de la Corte Suprema. El presidente, bueno, ha tachado a los magistrados de estar en contubernio con la reacción o con los conservadores que buscan mantener el poder, los fueros, los privilegios, etcétera, de los que según esto han gozado eh, desde siempre hasta que él, ahora el Redentor, ha llegado a cambiar el orden de las cosas. Y bueno, le ha enderezado ataques pues bastante insidiosos y bastante injuriosos a la presidenta de la Corte Suprema, Norma Piña, a la que ha acusado, bueno, la llama delincuente, estar en contubernio con los narcotraficantes, estar en contubernio con lo que él denomina delincuentes de cuello blanco, etcétera, etcétera. Y luego lo que los tres presidentes, el argentino, el mexicano y el colombiano hacen, y lo hizo también el expresidente Pedro Castillo en Perú, es este expediente de invocar a esa entelequia que es el pueblo, ¿sí? Sabemos, bueno, pues, que eso hay incluso un componente casi esotérico, místico, ¿sí? Entre aquellos que se erigen a sí mismos como los representantes e intérpretes del pueblo, ¿no? ¿En qué momento el pueblo les ha conferido esa voluntad? Bueno, para empezar, pues vivimos en sistemas democráticos y más que estas entelequias difusas, inasibles del pueblo y la representación popular, pues yo como politólogo prefiero hablar de ciudadanía, ¿sí? La ciudadanía se expresa a través de canales verificables, como son las urnas, ¿sí? Las urnas, bueno, dan lugar a veredictos, ¿sí? Pero sabemos que la democracia no es nada más la tiranía de las mayorías, porque, bueno, podríamos incluso matizar, decir que, pues sí, en México el presidente López Obrador llegó al poder en 2018, pues con un caudal de sufragios considerables. No, nunca alcanzó la mayoría absoluta, pero aún si lo hubiera hecho, eso no le da una patente corso, porque ese es el veredicto de un momento puntual, que fue esa jornada electoral. Por eso ha habido otra jornada electoral intermedia que se dio en el año 2021, donde los resultados no le fueron tan favorables. Y bueno, pues,
y socavaron incluso esa sobre representación que él tenía. Eh, Él se resiste a aceptar ese hecho. En Colombia, el presidente Petro tiene que reconocer que él llegó pues por un margen muy, muy estrecho, es decir, el cual pues no le permite llevar a cabo estas reformas tan ambiciosas que él quisiera de esta manera tan contundente, tan lapidaria, tan arrolladora como él ambicionaria. Que no tiene la mayoría en el Congreso que le permitiría llevar a cabo estas reformas. Pero incluso si la tuviera, eh, la democracia no es simplemente la tiranía de la mayoría. Las democracias se dotan en sistemas presidencialistas como los que predominan en nuestro hemisferio, la América Latina y los Estados Unidos, con esto que Montesquieu y Locke tanto apreciaban y los padres fundadores de los Estados Unidos, que es la división de poderes, la idea de pesos y contrapesos, precisamente para evitar las autocracias, para evitar las tentaciones autoritarias. Me remito, bueno, a un ejemplo clarísimo. Eh, Bajo la presidencia de Donald Trump, el expresidente norteamericano intentó por decreto introducir una serie de leyes draconianas por las que se prohibía el ingreso de personas de confesión islámica, musulmanes. Obviamente, pues eso violaba el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos, es decir, una discriminación inaceptable. Y bueno, pues eso se detuvo primero en una Corte de Distrito y después a través de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si la Corte Suprema no hubiera... Te eh, queda un minuto. sí, claro. Si la Corte Suprema de los Estados Unidos no hubiera detenido ese embate, pues Trump se hubiera erigido en un autócrata. Entonces, bueno, lo mismo cabe para Alberto Fernández, para Gustavo Petro, para Pedro Castillo y para Andrés Manuel López Obrador. Por fortuna, tenemos todavía, bueno, en México el legislativo no ha funcionado tristemente como un contrapeso a la voluntad del Ejecutivo, eh, pero bueno, en Argentina y Colombia sí, el poder legislativo todavía ejerce una cierta función de contrapeso. Y claramente, bueno, pues en México el poder judicial se está erigiendo como el último bastión el último contrapeso que resiste el poder omnímodo del presidente López Obrador. Y bueno, veo con agrado que el fiscal general de la Nación Colombiana, Francisco Barbosa, ha rechazado esta idea de Petro, esta imposición de Petro de considerarlo un subordinado y pues, ha hecho valer y ha recusado su calidad de poder autónomo. Muchas gracias.